Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo. Todo está listo para presentar un nuevo episodio de su programa favorito, Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Buenas noches, mis queridos seguidores. Aquí estamos en la Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, como es la doctora Sofía, quien es ginecólogo infanto-juvenil, y vamos a tratar un tema interesantísimo, como es las afectaciones o las patologías ginecológicas en las niñas y en las adolescentes. Bienvenida, buenas noches, doctora. Buenas noches, gracias por la invitación. De verdad, para mí es un gran placer estar aquí con ustedes. Para nosotros también es un grato placer tenerla como invitado en este programa y sobre todo vamos a tratar un tema tan interesante. Pero, Sofía, antes de entrar en la materia del tema que nos compete hoy, te voy a quitar el título con todo respeto. No te voy a llamar la doctora Sofía, sino Sofía. ¿Por qué? Porque vamos a indagar un poco sobre tu vida personal, tu vida íntima y privada. Entonces, prepárate porque vienen preguntas candentes. Quiero que, por favor, a todos los seguidores, Radio Escucha y los que nos ven por el canal de YouTube, nos digas tu nombre completo. Mi nombre es Elba Sofía Rivas Rangel. En realidad, Sofía es mi nombre artístico. Muy bien. Entonces ya tenemos hoy a Elba Sofía Rivas Rangel. Sofía, ¿tú eres barquisimetía o eres nativa de Barquisimeto? No, soy barquisimetida. Yo nací en Caracas y me vine a Barquisimeto cuando estudié medicina en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Luego me fui a hacer los posgrados a Caracas y luego regresé a Barquisimeto. Muy bien. Entonces, ya que eres, no eres larense, pero ya tienes la nacionalidad, ¿tu papá y tu mamá están vivos o fallecieron? Sí, están vivos. Ok, ¿cómo se llaman? Doralisa y Antonio. Muy bien. Antonio y Doralisa, esa unión, producto del amor, ¿cuántos hermanos salieron de esta unión? Somos 3 hermanas. Yo soy la hermana mayor. Tú eres la mayor de la fusión de 3. Muy bien. Tú más o menos nos vamos a remontar a los años 70, 80. Sí, a los 70. ¿Tú naciste en qué año? En el 76. Entonces vamos a remontarnos en la época de los 70. La infancia de Sofía. ¿Qué jugó Sofía en esa época de los 70? Ay, bueno, jugué mucho en mi urbanización, que era una urbanización que había muchos niños contemporáneos conmigo y con mi hermana, que vamos muy seguidas, y paseábamos bicicleta, patines, jugábamos muchísimo en la calle. Esto nos encantaba. Y también me imagino los juegos tradicionales. Sí, todo, juego de mesa, ludo, bingo, todas esas cosas, nos reuníamos, cartas, nos encantaba. Muy bien. Transcurre la infancia, viene la adolescencia. ¿Dónde estudias primaria, básica y diversificado? Hice todos mis estudios en un colegio en Acarigua, que se llama Alejandro Humboldt. Quedaba muy cerca de mi casa, era muy fácil, me iba caminando, me regresaba caminando. Y ahí hice tanto primaria como bachillerato. Excelente. ¿Qué te motivó a estudiar medicina? Bueno, siempre me llamó la atención la ciencia, la biología, pero mi papá también es médico, entonces tenía como un referente y de verdad que siempre quise ser médico. Ok, vamos ahora a pasar a la fase de la entrevista de las preguntas cortas con respuestas cortas. ¿Color favorito? Azul. Ok. ¿Color que no te coloca porque no va con la personalidad de Sofía? Como naranja. Ok. ¿Alimento o comida favorita? La carne. ¿La carne roja? Sí. Okay. ¿Alimento que no consumes porque no te gusta? La remolacha. La remolacha. ¿Aroma o fragancia que te trae recuerdos? Los cítricos, me encanta. Muy bien. ¿Perfume favorito? Todos los de Carolina Herrera. Ya saben, seguidores de la doctora Sofía, para que a la hora de regalar, Carolina Herrera por delante. Muy bien, valga la cuña.
A la hora de tu tiempo libre, cuando tú ya no eres médico, te quitas tu bata. ¿Cómo es un día de Sofía? Bueno, me encanta mucho la parte de la decoración, las manualidades, el interiorismo, el arte, me fascina. Mm, Entonces dedico tiempo para ver, para salir, para disfrutar. Me encanta la playa y ok. bueno, cuando tengo tiempo libre lo hago. ¿Eres un amante de los deportes o no? No, O sea, estás casada con el sedentarismo. sí. Está bien, bueno, ella se va a activar. Vamos a ver, tu primer sueldo. ¿Qué compraste tú Ah, con ese sueldo, bien sea como médico o con otro oficio que realizaste? sí, fue como médico en Ujú, la isla de Margarita, porque hice internado rotatorio allá y fui a cenar a un restaurante que estaba súper de moda. Eso ok. fue lo que hice. Oye, bueno. Y Sí, te sobró plata sí, porque... sí, me Ah, sobró. ok. Excelente, muy bien. A la hora de analizarte como persona, tres cualidades que tiene Sofía. Bueno, soy empática, Ujú, muy respetuosa y muy activa, creo. ok. ¿Y tres defectos que tiene Sofía? Ah, exigente, controladora y a ver qué otro pudiese ser un poquito impuntual. Ok. Bueno, nos llegó puntual, a pesar de que ella viene del este, pero pudo llegar a tiempo. Sí, Muy bien. ¿Estás casada? sí, Ok. ¿Tienes hijos? sí, tengo dos niñas. Dos niñas, o sea, material para caballeros. Muy bien. Vamos a la intimidad, vámonos a la cama. Ok, Estamos en la cama. ¿Tú te gusta dormir del lado derecho o del lado izquierdo? duermo del lado izquierdo. Ok. ¿Con ropa o sin ropa? No, con pijama. Con pijama. ¿Con medias o sin medias? No, sin media. Sin medias. Muy bien. ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿Adentro o afuera? afuera. Afuera. Muy bien. ¿A la hora de dormir tienes sueño ligero o sueño No, pesado? tengo un sueño reparador. ¿Tienes algún ritual para dormir? Bueno, mi skincare. Interesante. Muy bien. A la hora de poder interactuar, ¿eres fácil de interactuar con las personas o No, te cuesta un poco? soy un poquito tímida, Eres un poquito aunque no tímido. parezca, pero sí. Qué bueno. Ahora vas caminando por Barquisimeto y te consigues la lámpara de Aladín, no te sabes ese cuento, ¿verdad? El de Aladín. Sí, claro. Te consigues la lámpara, por curiosa la agarras, la frotas y te salgo de genio. Te vas a asustar un poco, pero bueno. Y yo te digo, Sofía, te concedo tres deseos. ¿Cuáles serían tus tres deseos y por qué? Ah, bueno, uno de los deseos sería democracia para mi país. Ok, Eso me encantaría vivirlo. Otro deseo sería salud, muy porque bueno, bien. si tenemos salud, podemos hacer todo lo demás. Conseguimos las demás cosas, ¿verdad? Y otro deseo sería, bueno, mi trabajo, mantener mi trabajo que me encanta y lo disfruto mucho. Excelente, muy bien. Ahora nos vamos a montar en el carro del futuro. ¿Te acuerdas de la saga Sí, Volver al claro, Futuro? claro. Ok, estamos montados en el carro y nos vamos para el pasado. Ok, Tú vives del 70 y pico para acá, ajá. nos vamos para atrás. ¿Qué época o qué civilización te gustaría conocer y por qué? De antes, Sí, sí. antes de mi Vamos para fecha de atrás, ya nacimiento. estamos por los 50, por los 40, Ah, seguimos para atrás. ok. No, no, a mí me encantaría como el Renacimiento, Ah, aunque fue duro, pero, nos pero quedamos en me el llama la Renacimiento. atención, Te sí, llamaría la claro. atención. Ajá. Para conocer qué de Renacimiento. Bueno, la parte de artística, Ajá, porque el me origen de mencionaste que todas te esas gusta obras, el sí, arte. el origen a lo mejor de todas esas obras y de todos esos artistas, me encantaría como verlos por un huequito. Excelente, muy bien. Nos volvemos a montar en el carro y ahora nos vamos al futuro. ¿Cómo Wow, se ve Sofía con 40 años más? wow, me veo, me veo realizada, me Ok, veo plena, me veo en función de abuela, ojalá. claro. ¿Y Y trabajando todavía? yo creo que no, a lo No. mejor más bien como escribiendo, Ah, ok. pero no en consulta. ¿Pero escribiendo qué novela? Libros, no, no, Ah, libros de mi área me gustaría aportar. qué excelente. Nos volvemos a montar en el carro y ahora nos vamos a tu vida. ¿Qué Ok. época o qué momento de tu vida quieres volver a revivir y por qué?
Yo creo que cuando estaba recién graduada de médico, hice internado rotatorio en Margarita, Ok. la isla, y fue una época bellísima. Me encantó vivir ahí 2 años y ser una médico general. ¿Te Me gusta la gustó. rumba? Sí, me gusta la rumba. Tuviste en Mr. Fro. Sí, sí, fui a Señor Frog. Claro, valga la cuña, pero ya Mr. Fro no existe. No. Muy bien, excelente. Bueno, como ya pudieron ver y escuchar, Sofía es un ser humano igual que todos ustedes, que siente, padece. Y la última pregunta, ¿has tenido la visita del cáncer en tu familia? Sí, sí he ¿Sí? tenido la ¿Quién? visita. Una prima Ok. con sea de mamá, pero está bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Pero ven, fíjese que también has tenido momentos difíciles en tu vida. Sí, claro. Sí. Entonces, como están Como todo. escuchando, están viendo también, Sofía tiene todos los problemas o puede tener todos los problemas que muchos de ustedes lo están presentando y creen que nosotros los médicos no lo vivimos, No. porque nos ven a veces como inmortales, superhéroes o personas que no nos enfermamos y también nos enfermamos y padecemos y sufrimos. Muy bien. Ahora, en el próximo bloque, porque vamos a unos compromisos comerciales, vamos a tratar el tema. Ahora sí vamos a tener a la doctora Sofía y vamos a hablar sobre el tema que mencionamos, que es todas las patologías ginecológicas infantojuveniles, para que empiecen a conectarse con nosotros, hagan sus preguntas y así interactúen con la doctora que está aquí, ginecólogo infantojuvenil, especialista en esa área de la medicina donde la niña y la adolescente muchas veces no tiene a dónde acudir. Aquí tiene una especialista de la materia. Ya regresamos, vamos a unos cortes comerciales. Bueno, estamos aquí nuevamente en nuestro programa Vida y Salud con nuestra invitada del día de hoy, de la noche de hoy, como es la doctora Sofía. La primera pregunta que te hago, del tema que estamos tratando, les recuerdo el tema, patologías ginecológicas del infantos juveniles, tanto de la niña como del adolescente. ¿Cuándo debería una niña o un adolescente acudir a tu consulta? Sí, eso es algo muy importante que tenemos que siempre aclarar, porque hay como el mito de que la niña y la adolescente no se enferma del área genital. Se considera que la mujer debe acudir a la consulta ginecológica cuando ya ha iniciado actividad sexual y en realidad la consulta temprana favorece la prevención de muchas enfermedades. Entonces, una niña, si nunca ha presentado nada en la esfera ginecológica, debería acudir a una consulta médica a los 8 años de edad. ¿Por qué esa edad? Porque en ese momento empiezan los cambios de la pubertad. Entonces podemos establecer si va acorde, si está acelerado, si está retrasado y de esa manera poder actuar de la forma más adecuada. Entonces, fíjense lo interesante, la edad promedio o el inicio de la primera consulta a los 8 años de edad. Porque como lo dice la doctora, es el momento en que ocurren e inician los cambios. ¿Cuáles serían los motivos de acudir a la consulta? Porque estamos hablando, y tú lo mencionaste, siempre es cuando la niña o la adolescente se enferma del área ginecológica es que vamos a llevarla al médico. Pero ¿cuáles serían los motivos, no solo por enfermedad, sino serían también los motivos por la prevención? Sí, la consulta de infantojuvenil abarca un grupo etario muy grande, porque va desde la recién nacida hasta la adolescente como tal. Entonces, lo pudiésemos dividir como en dos fragmentos, dos grupos grandes, que serían la infancia. Vamos a decirlo antes de los 8 años, después de los 8 años. Perfecto, antes de los 8, donde es una etapa como de reposo hormonal, donde la niña no presenta mayor signos de pubertad, no presenta caracteres sexuales secundarios, y si los presentara, eso es un motivo de consulta, o sea, el adelanto de lo que es el crecimiento del tejido mamario o la aparición del vello púbico antes de los 8 años de edad, porque eso pudiese estar asociado a pubertad precoz, entonces eso nos debe llevar a consultar. Pero si no es ese el caso, también las niñas de ese grupo etario están muy sensibles a infecciones a nivel del área, lo que es vaginal, lo que es llamado vulvovaginitis. Porque por su anatomía, por la constitución de sus genitales normales, tiene una mayor predisposición. La vulva está muy cercana a lo que es la parte de la región anal
y eso condiciona a una más fácil infección por las bacterias del área intestinal hacia la vulva. Entonces, eso es el motivo de consulta más frecuente ahí en ese grupo etario. Ok. Claro, también podemos encontrar los traumatismos o la presencia de sangrado a través de los genitales sin causa aparente, es un motivo de consulta frecuente, y en menor proporción malformaciones a nivel del área genital que pudiesen estar asociadas a algunas otras alteraciones. Entonces, como estamos viendo, las patologías antes o los motivos de consulta antes de los 8 años son, uno es verificar la anatomía y ver si esa niña tiene todos sus órganos genitales en desarrollo acorde o en función acorde. Otro es hablaste de las enfermedades genéticas o congénitas, malformaciones, como son las malformaciones. Así es. Las otras son las infecciones, como están viendo. La niña, a pesar de que, porque siempre lo asociamos, contacto sexual e infección, pero no necesariamente tiene que haber un contacto íntimo para que exista una infección. Es así. Hablaste de las vulvovaginitis como causa o motivo de acudir a tu consulta. ¿Cuáles serían los agentes causales de esas vulvovaginitis? En las vulvovaginitis, el 80% se mencionan como causas inespecíficas. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser un conjunto de factores que se alteran y condiciona a la aparición de flujo o enrojecimiento a nivel del área genital, ardor al momento de la micción. Entonces, no necesariamente siempre es un agente patógeno, bien sea una bacteria o un virus, y menos frecuente los hongos. Hay el concepto de que siempre en el área genital lo que afecta es los hongos. Y como estamos hablando en una niña en una etapa prepuberal, ella no es candidata para el crecimiento de hongos en esta área, porque su pH a nivel genital es distinto. Entonces eso no favorece la infección por hongos, sino más bien por bacterias y algunas veces parásitos. Entonces, principalmente son inespecíficas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, algún factor se alteró y condujo a la aparición del flujo o de la irritación, que pueden ser muy variados, desde el jabón que usa hasta el tipo de higiene que se realiza, el uso de ropa interior sintética, que nuestras temperaturas no son acordes como para usar licra, las parasitosis también, que son muy frecuentes a esta edad, sobre todo la oxiriasis, puede condicionar a una vulvovaginitis, y en un menor porcentaje las causas bacterianas asociadas a una niña que maneja permanentemente infección respiratoria o rinitis alérgica, puede presentar una vulvovaginitis por un patógeno bacteriano, infecciones virales tipo herpes, en las mismas patologías virales que condicionan a una baja del sistema inmunológico, que pueden también hacer manifestaciones a nivel genital. Y esto ya aquí, dependiendo de las características, los cuerpos extraños, algunas veces se puede introducir a nivel de la vagina de manera involuntaria, cuerpos extraños, y esto puede condicionar a una vulvovaginitis. Entonces es importante la evaluación integral para poder determinar cuál es el agente causal, y dependiendo de eso será el tratamiento. Fíjate que entonces mencionaste algunos factores desencadenantes de esa vulvovaginitis. Una de los que mencionaste es el uso del jabón. ¿Qué jabón recomiendas tú para que la madre pueda lavar los genitales de la niña? El jabón debe ser un jabón de pH neutro, preferiblemente una solución limpiadora o lo que llamamos Sindex, porque el jabón como tal es abrasivo. Hay este concepto errado que mientras más fuerte el jabón, más limpio queda. En los genitales es al revés. Debería ser algo que pudiéramos usar hasta dentro de los ojos. Entonces, preferiblemente jabones neutros, pHs neutros o soluciones limpiadoras, Sindex. Muy bien. También hablaste del aseo personal y sobre todo el aseo a la hora de la defecación. Cómo limpiarse o cómo enseñar a esa niña a que tenga una buena limpieza de sus genitales. Las primeras recomendaciones que debemos dar es que al momento de la micción, todas las niñas deberían orinar con las piernitas separadas. Hay la tendencia como a cerrar las piernas, y esa posición hace que la orina más bien se vaya en forma de reflujo hacia la vagina. O sea, como acumulando. Y puede ser un desencadenante de vulvovaginitis. En la posición al orinar debe ser con las piernitas abiertas, lo más separada posible, para que la orina salga hacia afuera y no más bien quede hacia adentro.
Y lo otro es la limpieza vulvoperineal. Debe hacerse siempre de adelante hacia atrás, o sea, primero la zona de la vulva y luego la parte de las nalguitas, porque de esa forma no llevamos las bacterias que están ahí hacia adelante, que eso también pudiese condicionar a flujo. Y en la medida de las posibilidades, si están en su casa y cuentan con una duchita, lo ideal sería lavarse con agüita y jabón, porque de esta forma pues la higiene se hace de una manera más adecuada. La ropa interior debe ser siempre de algodón, cualquier modelo, cualquier color, pero de algodón, porque eso nosotros vivimos en unas temperaturas muy elevadas y lo que son las telas sintéticas no permiten la transpiración y eso puede causar irritación. Las niñas que son muy atópicas, al final la vulva es piel como el resto del cuerpo, entonces una niña que es alérgica va a presentar también alergia a nivel de la piel de la vulva y no siempre va a ser infección. Fíjate que has mencionado consejos y recomendaciones muy interesantes e importantes que muchas veces la madre las desconoce. Uno es la tela de la ropa interior, algodón. Muchos te dirán, los que escuchan y nos ven, eso es caro. Pero a la hora de la salud no podemos pensar en precio. Claro. Porque es muy fácil comprar una ropa interior sintética, es más económica, licra, encajes y pare de contar, a comprar una ropa de interior de algodón 100%. Pero es muy necesario. Los colores. ¿Qué color se le debe poner de ropa interior a las niñas? Yo lo dejo libre, cualquiera. Pero no tiene que ver que sean colores claros, blanco, beige, o aquí el color no influye. Eso el color no influye. Okay. Lo otro es el aseo que mencionaste, que lo ideal sería la ducha, pero no duchas vaginales, mosca. Estamos hablando de duchas con agua y jabón, sobre todo el agua, a la hora de hacer la misión o de defecar, la evacuación. Inmediatamente lavar a la niña, no usar el papel sanitario porque ese es otro instrumento que es errático como se usa. Exacto, y que también el mismo papel se puede introducir hacia la vagina y convertirse en un cuerpo extraño y entonces generar flujo. Y la calidad de papel sanitario, en caso de que usemos papel sanitario, ¿cuál sería recomendable? No, bueno, lo más suave posible, pero lo más importante es la forma adecuada, o sea, siempre de adelante hacia atrás. Y que no sea de color, porque hay papeles sanitarios de colores. Sí, que mientras menos químicos, mucho mejor. A veces también vienen con olor o con dibujos y en realidad esos son productos que son innecesarios y que dependiendo de la sensibilidad de cada paciente puede generar alergia. Ok, ahora vamos con la adolescente, después de los 8 años, porque estamos hablando antes de los 8 años. Después de los 8 años, ¿cuáles serían los motivos de consulta de una niña por encima de los 8 años? Bueno, después de los 8 años comienzan los cambios de la pubertad, que empiezan desde el inicio del crecimiento del botón mamario, la presencia de la aparición del vello púbico y culminan con la menstruación. Que la primera menstruación se llama menarquia y es el signo que se completó lo que es la parte del desarrollo orgánico como tal de esos genitales internos, más no la parte psicológica o madurez del adolescente, porque vemos cómo cada vez la edad de la menarquia se adelanta mucho más. En épocas anteriores la edad promedio eran los 15 años, tiempo para acá los 12 años, pero actualmente tenemos como edad promedio normal los 10. Y muchas veces a los 10 años la niña todavía le falta como esa madurez para poder asumir lo que implica la menstruación. Pero lo más importante es la parte educativa. En la adolescente la consulta es una consulta mucho de orientar, de escuchar, de enseñarle lo que son las partes de su cuerpo, lo que es normal en la adolescente y dependiendo de lo que ella nos transmita en el interrogatorio, entonces nos podemos orientar hacia alguna patología. Cuando ya la adolescente ha menstruado, entonces el dolor pélvico puede ser uno de los motivos de consulta más frecuentes porque no podemos normalizar el dolor, no es normal que un adolescente menstrue con dolor. Y también los trastornos menstruales, que son muy frecuentes a esta edad y que a veces llama mucho la atención de la paciente. No debemos olvidar que también estamos en una etapa donde se empieza ese interés por lo que es toda la parte de el inicio de la actividad sexual o de la sexualidad. Entonces tenemos que abordar ese tema. Muchas veces los padres no tienen como las herramientas para cómo empezar a hablar del tema. O doctora, dígale usted
Y en realidad, aunque en la consulta lo abordamos y lo hablamos, tiene que hablarse también en la casa, tiene que tocarse en las escuelas, porque con una sola consulta no podemos abordar todo lo que implica eso, pero si no dejamos de hablar, entonces esto sí se nos convierte en un problema. Fíjate que mientras que mencionabas los motivos después de los 8 años, viene lo que se llama, lo que mencionaste, la menarquia. La niña no está preparada. Los padres no preparan a la niña y muchas veces se entera la niña de que llegó la menarquia por el sangrado, cosa que a veces es inexplicable, las agarra inclusive en el colegio, no está diseñado y preparado psicológicamente para eso. Su cuerpo anatómicamente comenzó su reloj biológico, como lo mencionamos, pero no está psicológicamente preparada para enfrentar eso. En el próximo espacio vamos a hablar un poco sobre ese periodo de la menstruación, el inicio de la menstruación, lo que es la menarquia, y cuáles complicaciones o trastornos puede presentar la niña, no solo desde el punto de vista anatómico, sino también desde el punto de vista psicológico. Una de las preguntas, Sofía, que están haciendo aquí: ¿cómo hacemos a la hora de que la niña va a iniciar su contacto íntimo? Porque eso es impredecible. ¿Cómo la vamos a preparar desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista anatómico? Porque existen creencias de que no se le debe hablar a la niña de la sexualidad, no podemos mencionar el anticonceptivo porque le estamos dando como rienda suelta a la imaginación y al uso del mismo. Y por supuesto, cuando haya contacto sexual, ¿qué pasa? Y después de ahí, otra de las preguntas que hicieron, la pastilla del día después. ¿Se puede usar en el adolescente? ¿Está contraindicado? Todas esas preguntas. Vamos con la primera pregunta entonces. ¿Cómo preparamos a la niña para el contacto íntimo? Así como lo mencionas, hay la creencia errada de que si le hablamos de sexualidad a nuestros adolescentes, tanto niñas como varones, los vamos a inducir a un inicio temprano de la actividad sexual. Y es completamente lo contrario. Si nosotros asumimos desde la casa la sexualidad como parte de nuestras vidas, porque realmente es así, y abordamos el tema de una manera natural, acorde a cada edad, estamos abriendo un abanico de posibilidades y de comunicación con nuestros hijos, y de esta manera podemos lograr una mejor asertividad. Entonces, hay que explicarle a los adolescentes que la sexualidad es algo que está con nosotros desde el momento en que nacemos. Pero es de ahí a iniciarse sexualmente ya hay un largo trecho. Y la sexualidad tenemos que manejarla siempre ligada al amor. No puede ser solamente el sexo por sexo, sino que esto lleva a una consecuencia. Y para tú llegar a ese momento de intimidad, tiene que haber pasado muchas cosas previas para que realmente esto sea un momento de valor, para recordar y para poder disfrutar, que en realidad es el fin como tal de la actividad sexual. Eso sería cómo prepararle entonces a la niña para ese momento a la hora que llegue. Es así. Ocurrió el contacto o viene ese momento. El uso de los preservativos, los métodos de barrera o el anticonceptivo. ¿Es indicado de una vez hablarle a la niña, al adolescente de esos métodos? Completamente. Debemos orientar siempre en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, porque esas no se ven, lamentándolo mucho. El embarazo se ve, y yo siempre les digo, todo el mundo sabe que alguien está teniendo relaciones sexuales cuando sale embarazada. Pero si no sale embarazada, nadie lo sabe, ni siquiera se lo imagina. Y entonces ahí entran las enfermedades de transmisión sexual, que no dan síntomas, que no se observan, que no dan señales y nos ponen en riesgo para lo largo de la vida, con muchos estigmas que después las adolescentes quedan padeciendo y sufriendo. Entonces, el preservativo es el único método que nos protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Y en los adolescentes se maneja algo que se llama doble protección. Se debe usar el preservativo siempre, desde la primera relación sexual. Hay la creencia que en la primera relación sexual no se puede salir embarazada, y claro que sí, todos los adolescentes están sanos y fuertes y pueden salir embarazados. Entonces, es desde la primera relación sexual, es
previo a la penetración, no puede haber penetración primero sin preservativo y luego es que me pongo el preservativo, no, tiene que ser desde el principio y colocárselo de manera adecuada. Debemos enseñar cómo colocarse el preservativo. Si nos da pena o temor, pues busquemos una página donde tenga una información valiosa y le damos a nuestros chamos para leer. Hay mucha información de valor que puede ayudarnos. Y adicional, las adolescentes deben usar algún método de planificación familiar si ya decidieron iniciar actividad sexual, porque las posibilidades de embarazarse son muy elevadas. En los adolescentes las relaciones sexuales no son planificadas, son casuales. Entonces, si en el momento no hay el preservativo, pero la adolescente está usando un método anticonceptivo, ella se va a prevenir un embarazo. Entonces, no funciona igual. En algunos momentos quisiéramos decir, bueno, el método del ritmo, los métodos naturales, pero es que los adolescentes, su comportamiento sexual es totalmente distinto al del adulto. Entonces esos métodos no son válidos. Las adolescentes no son regulares en el ciclo menstrual. Y disculpa que te interrumpa, esa era la pregunta que te iba a hacer. El ciclo menstrual en el adolescente, ¿cuándo es irregular y cuándo se hace regular? El ciclo menstrual tarda por lo menos 2 años y actualmente lo podemos llevar hasta 6 años en agarrar su ritmo regular. Porque al principio los ciclos son anovulatorios. Entonces eso hace que la regla no sea exacta. Actualmente disponemos de los calendarios, las aplicaciones para calendarios menstrual que son muy útiles y ellas la pueden descargar y ahí van llevando su control. Yo siempre les digo, ¿cuándo me van a llamar? Cuando la niña pase más de 10 días continuos sangrando sin parar, debe consultar. Cuando pase más de 3 meses sin regla. O cuando la separación entre el primer día de una regla y el primer día de la otra sea menor a 23 días. Todo lo que ocurra fuera de eso es normal. Que un día fue el 15, que un día fue el 20, eso es normal. Pero los signos de alarma son los que les mencioné anteriormente. Ok. Sé que mi hija tuvo contacto íntimo. ¿Le puedo indicar la pastilla del día después? Completamente. El anticonceptivo de emergencia, que es el mal llamado día después, porque no debería ser el día después, debería ser lo más rápido posible después del contacto sexual de riesgo. Y esto es válido también para los casos de abuso sexual o en los casos que estabas usando preservativo pero se rompió o simplemente se te había olvidado 2 anticonceptivos normal de tu anticonceptivo oral, lo debes tomar. O te retrasaste más de 15 días en la colocación de la inyección del anticonceptivo, lo debes usar. La anticoncepción de emergencia es un medicamento que se usa las veces que sea necesario, a cualquier edad, no tiene contraindicación de edad, se puede usar desde la menarquia, no va a producir ningún daño, solo que él no puede ser un método fijo de anticoncepción. Si tú te das cuenta que en un lapso de 2 a 3 meses tuviste que usar la pastilla de emergencia más de 2 veces, entonces tú requieres un método anticonceptivo fijo porque estás en riesgo de embarazo. ¿Qué es lo que pasa si lo usas de manera continua? Bueno, que te va a producir trastornos menstruales, cefalea, entonces esto te va a alterar completamente el ciclo y que no siempre va a funcionar. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción es frenar la ovulación. Pero si en el momento que tuviste el contacto sexual ya habías ovulado, ni que te tomes 3 cajas de anticonceptivo del día siguiente o de emergencia, vas a evitar el embarazo. El embarazo va a continuar sin ningún daño, sin ningún efecto secundario, porque ya se produjo la fecundación. Y él lo que hace es frenar la ovulación. Entonces, ¿hasta cuándo yo puedo usar la pastilla el día después? Se estima que el efecto más exacto, o su mejor efecto es en las primeras 72 horas. Okay. Pero hasta 5 días después de la relación sexual de riesgo se puede tomar. Muy bien. ¿Y cuántas veces lo puedo repetir? Las veces que sea necesario, porque eso puede ser tu única herramienta de evitar un embarazo no intencional. Pero, como se los comenté anteriormente, si tú has necesitado este método por lo menos en un lapso de 3 meses, 2 o 3 veces, tú necesitas un método anticonceptivo permanente porque estás en riesgo de embarazo. Claro, y ya se ve que la niña ya lleva un ritmo de actividad sexual continua, entonces lo mejor
Y lo lo más sano y lo recomendable, recomendable es claro, de una vez iniciar un método iniciar con un anticonceptivo. método contraceptivo. Alrededor de los anticonceptivos, en la adolescencia hay muchos mitos, pero es importante que tengamos en cuenta que la anticoncepción se puede usar desde el momento de la menarquia y que los efectos colaterales o secundarios son muy mínimos. Más daño hace un embarazo en un adolescente, sobre todo en aquellas menores de 15 años, para el riesgo de osteopenia, para los riesgos de preeclampsia, para la mortalidad materna, que cada vez pues Sí. mantenemos unos índices más elevados, que la toma del anticonceptivo o el uso de algún método hormonal. Entonces es importantísimo que lo que es la sexualidad como tal, la asumamos con responsabilidad y nos sinceremos con nosotros mismos y luego nos sinceremos con nuestros padres, que al final son los que nos van a llevar a la consulta. Y esto nos va a ayudar a poder llevar una vida mucho más saludable y evitar los riesgos. Porque el embarazo en la adolescencia es una patología muy grave y es algo que engrosa las cifras de mortalidad materna. Ok, el embarazo, pero también tenemos otras patologías. Vamos a hablar de las infecciones vulvovaginitis en la adolescente. ¿Son los agentes causales iguales que en la niña menor de 8 años o aquí el agente es diferente? Sí, ya aquí cambia un poco lo que es los agentes causales, por lo que les mencionaba desde el punto de vista fisiológico, el pH de los genitales del adolescente ya se iguala al del adulto. Entonces aquí sí estamos ante un pH ácido y aquí sí el hongo, con más frecuencia la cándida, es el principal agente causal de vulvovaginitis. Esto también está asociado a muchos factores de riesgo que los mismos que hablamos válidos para las niñas son para los adolescentes. Y aquí tenemos que agregar uno más. Hay un mal uso del protector diario, que eso no se debe usar. El protector es un protector de la pantaleta, más no de nuestros genitales. Entonces esto es un uso errado. Esto usted lo puede usar si usted se va de viaje y no lleva pantaletas, entonces usted puede usar el protector diario para evitar que se le ensucie la pantaleta. Okay. Pero no va a proteger sus genitales porque más bien genera irritación y genera mucho más flujo el mantener el uso de un protector diario. Los elementos de higiene menstrual se deben usar solo durante la menstruación. Ok, fíjate que hablaste de protector de uso diario. Por lo general sabemos que está contraindicado y si es necesario utilizarlo, debe hacerse cambios continuos, porque Ajá. eso es otra cosa muy importante. Sí. La niña o la adolescente se pone protector de uso diario y se le olvida que tiene que cambiárselo cada 3 horas o cada 4 horas. Exacto. Y lo que va a generar no es protección, sino al contrario, proliferación de bacterias e infección. Altera mucho todo lo que es la microbiota, porque a nivel vaginal funciona igual que a nivel intestinal. Hay una microbiota que nos defiende y que mantiene como un equilibrio. Ok, muy bien. Ahora, en cuanto a lo que hablamos y mencionamos de las enfermedades infecciosas, pero vamos a hablar ahora de las enfermedades de transmisión sexual, que son más preocupantes y alarmantes de que la niña salga embarazada, porque 9 meses, parió el muchacho y listo. Pero una enfermedad de transmisión sexual cuando se adquiere y cada día se están adquiriendo esas enfermedades y una de ellas es el virus del papiloma humano, el VPH. ¿Con qué frecuencia en tu consulta acuden niñas con enfermedades de transmisión sexual? A pesar de que mencionamos que el embarazo, pues obviamente es algo que va a ser transitorio y después el producto del embarazo es algo muy lindo. En una adolescente que se embaraza tiene menos probabilidades de estudiar y tiene más probabilidades de ser pobre al lado de una adolescente que no se embaraza. Entonces, es tan grave como las infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual son muchas y hay un repunte y un aumento de la sífilis. Porque el comportamiento actual sexual de los adolescentes está cambiando. Entonces, eso hace que haya un mayor índice de sífilis y por lo tanto esto va a ser también casos de sífilis congénita y con las consecuencias que infiere. El VPH es sumamente frecuente, pero lo podemos prevenir con la vacunación. Entonces eso es importante que insistamos en eso.
Muy bien. Ese es el Tocaste grupo ese etario. tema muy interesante, la prevención del virus de papiloma humano con la vacuna. Todavía las madres y los padres están un poco como reacios Ujú. o no quieren o no aceptan de que hay que colocarle la vacuna al niño y a la niña Es así. a partir de los 8 años. ¿Qué recomendaciones tú como especialista infantojuvenil le das a estos padres para que acepten de que hay que vacunar a sus niños? Bueno, es lo mismo que hablamos de la educación sexual. El hecho que usted vacune a su niño no quiere decir que lo está mandando a tener relaciones sexuales. Usted le está Correcto. previniendo una causa de muerte que sería por cáncer de cuello uterino en el caso de la mujer, y en el hombre está asociado el VPH a cáncer de ano, laringe y otras partes del Hasta de organismo. pene. Exacto. Entonces usted le está dando un regalo a su hijo que en otros países pues forma parte del esquema de vacunación normal. Muy bien, pero lamentablemente en Venezuela todavía no entra dentro del esquema de vacunación. La cápsula de salud del día de hoy vamos a hablar de si el reposo o la convalecencia es adecuado o es contraproducente. Actualmente, guardar reposo es el peor consejo que se le puede dar a un enfermo, ya que las evidencias científicas apuntan en contra de la inactividad durante la convalecencia ante las enfermedades que se han acumulado durante las últimas décadas. Todavía se sigue recetando descanso, pero se conoce que lo que hace es añadir problemas a un cuerpo convaleciente. Lo explica un artículo reciente que salió publicado en la Revista Española de Medicina Familiar. El reposo es malo a cualquier edad y en cualquier entorno, ya que no hay ahorro de energía que valga al contrario. La sangre venosa se retiene en las piernas, aumenta el riesgo de trombosis. La capacidad de bombeo del corazón disminuye. Los músculos se atrofian un 2% diariamente. Los huesos se descalcifican. La capacidad respiratoria se deteriora. El intestino se disminuye su motilidad, provocando estreñimiento. Por lo tanto, la buena noticia es que para evitar los efectos dañinos de la inmovilización es suficiente caminar 20 minutos al día. De hecho, caminar a menos 275 pasos o recorrer 210 metros mejora la salud y la recuperación. Es una creencia difícil de cambiar, ya que las personas y los médicos creen que hay que reservarse y ahorrar energía en la convalecencia de las enfermedades, pero está cambiando esa idea y actualmente se plantea crear circuitos internos donde los pacientes puedan pasear seguros con agarraderas y áreas verdes que generan diferencias en la recuperación más saludable. Por todo lo comentado, se plantea movilizar precoz y así regenerar los tejidos y disminuir la inflamación y el dolor. Fin de la cápsula de salud. Ahora continuamos con nuestra invitada, la doctora Sofía, y el tema que estamos tratando, como es las patologías ginecológicas infanto-juveniles. Quedó una pregunta en el aire, y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros prevenir esas enfermedades o esas patologías? ¿Cuándo la niña debe acudir y cuál es la importancia de la consulta infanto-juvenil? Sí, en definitiva, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual es con educación sexual, no hay otra forma. En la medida que hablemos con los adolescentes, los eduquemos y los orientemos, eso nos va a ayudar a prevenir. El preservativo sigue siendo la herramienta ideal para la prevención de las enfermedades y de la mano de la vacunación. En el caso del VPH no hay discusión, de por sí las metas para el 2030 es la eliminación del cáncer de cuello uterino como una causa de muerte en las mujeres en países donde ya la vacunación tiene instalada un promedio de 20 años. Entonces eso es importante que sepamos que es una vacuna segura, que está probada y que en la medida de las posibilidades que lo podamos hacer es lo mejor que pudiésemos hacer. Excelente. Ahora, ¿cuáles serían como los signos de alarma, verdad? ¿Cuáles serían los signos de alarma? ¿Cuándo debo consultar? Porque bueno, mi hija es muy sana, yo le hablo, no hay ninguna normalidad. Hay situaciones, por ejemplo, como el dolor pélvico,
que el adolescente debe consultar. Muchas veces tenemos el concepto errado de que es normal que tenga dolor con la menstruación, pero puede ser una molestia y que debe ir mejorando o desapareciendo en la medida que el adolescente vaya avanzando en edad. Pero si es un dolor que le limita ese día su actividad, que la niña no puede ir al colegio, que la encama, que tiene que estar encamada, o se asocia a otra sintomatología, o requiere la toma de analgésico, ese adolescente debe consultar, porque hay muchas patologías que se instalan en la adolescencia, como la endometriosis, o que vienen en la adolescencia, como las malformaciones mullerianas, que la manifestación es dolor y que a veces en la adultez, cuando ya la paciente consulta por infertilidad o por pérdidas gestacionales, es que se hacen los diagnósticos. Y ahí se pudo haber realizado un diagnóstico temprano si la adolescente fue evaluada. Entonces, eso es importante. Y Sofía, que muchas veces la mujer considera el dolor menstrual como normal para ella y ya pasa a ser cotidiano. Exacto. Y tú lo has dicho, la regla no debe doler, la menstruación no debe doler. No debe doler. Cada vez más, las adolescentes que llegan a mi consulta, cuando les interrogo si presentan dolor con la menstruación, la respuesta es no. Entonces, eso es lo normal. No es quedarnos enganchados en que parirás con dolor y eso es normal el sufrimiento, eso debe cambiar. ¿Qué otro signo de alarma? Bueno, hay situaciones donde la menstruación no viene, o las situaciones que venga temprano, que ya lo mencionamos antes de los 10 años de edad, pero hay aquellas adolescentes, 15, 16 años, que no han menstruado. Eso también debe ser un motivo de consulta, porque hay situaciones donde unas patologías que engloba todo lo que es la amenorrea primaria, que se puede hacer un diagnóstico temprano y que de esta forma el manejo y el tratamiento va a ser el más adecuado. Y fíjate que muchas veces esa amenorrea temprana, los padres y sobre todo las madres lo asocian de que no, eso es normal en nuestras familias, porque abuelita se desarrolló a los 15, mamá a los 14 y la prima a los 16 y el grupo familiar así, pero como siempre decimos, cada mujer es diferente y porque tengas antecedentes de mujeres que se desarrollan tardíamente no quiere decir que esta niña va a ser igual. Es así. Siempre es preferible consultar ante un adolescente que ya a los 15 años de edad no ha menstruado por primera vez. Si uno en la evaluación corrobora la presencia de útero y ovarios, la presencia de caracteres sexuales, bueno, uno se puede orientar hacia un retraso puberal que muchas veces es familiar, pero eso son varios pautas, varios parámetros que hay que verificar. Ok, y le recomendamos entonces no esperar que venga la menstruación, la menarquia, para llevar a la niña a tu consulta. La primera consulta tiene que ser antes. Debería ser a los 8 años de edad. 8 años, como lo dijimos. Y esperar hasta los 15 años para ver si esa amenorrea es producto de una patología o es su reloj biológico que se activó tardíamente. Exacto. Muy bien. Recomendaciones finales. Bueno, las recomendaciones es que eliminemos ese tabú que hay hacia la parte ginecológica de pensar que la mujer debe acudir al ginecólogo después de haber iniciado actividad sexual. La ginecología infanto-juvenil es una subespecialidad de la ginecología y obstetricia que ya tiene muchos años en el país. En realidad somos especialistas formados en esa área y no podemos extrapolar la patología de la adulta a la niña, porque situaciones fisiológicas en la niña son patologías en el adulto y viceversa. Y entonces eso tiende a confusión, a diagnósticos errados, a tratamientos erróneos, y eso es muy importante. Nos faltó una gran gama aún más de patologías, por ejemplo los ovarios poliquísticos, que también es muy frecuente, que se diagnostica en la adolescencia y es un diagnóstico errado. Entonces es importante siempre, ante la duda, es mejor acudir al especialista para darle la orientación más adecuada y el manejo que amerita cada adolescente. Muy bien. Y a los padres, ¿qué recomendaciones tú le darías? Bueno, yo les recomiendo que den educación sexual, que hablen en la casa de temas que fortalezcan los vínculos con sus hijos, que tengan una buena comunicación. Cuando a mí me llega una mamá con una adolescente, doctora, la traigo porque ya inició actividad sexual, a mí eso
en el fondo me da mucha alegría porque esa adolescente tiene una comunicación buena con su mamá y por lo tanto asumió su responsabilidad y está buscando ayuda. Entonces, nuestros hijos están ahí, nuestros hijos crecen, quisiéramos a lo mejor que se quedaran siempre chiquitos, pero nosotros tenemos que ir también creciendo con nosotros y lo que no sabemos podemos pedir ayuda. Siempre es bueno donde no tenemos el conocimiento. Se dice que no podemos dar lo que no tenemos y muchos a lo mejor de nosotros no recibimos una educación sexual lo más adecuada. Entonces, ante estas limitaciones, busquemos ayuda, busquemos orientación y asumamos esto con normalidad de manera de que tengamos unos mejores resultados. Y fíjate que mencionaste, como a mí no me lo enseñaron, yo no lo voy a transmitir. Claro. Entonces, si yo no lo recibí como padre o como madre, tengo que aprenderlo para transmitírselo a mis hijos. Es así. Y el sexo no es tabú, vamos a quitarnos eso. Vamos a usar los métodos preventivos. La prevención es muy importante. Fundamental. Y entre esas está la vacuna. Vacunemos a nuestros niños y adolescentes. Sin miedo y preferiblemente antes de los 14 años de edad, que le corresponderían 2 dosis, porque luego de los 14 años de edad requiere 3 dosis. Entonces, en esa etapa de la vida, la respuesta inmunológica es mucho mejor, es mayor, y mejor. por eso es que esa es la edad ideal de la vacunación. O sea, el momento ideal es desde los 8 hasta los 14 años para colocar 2 dosis de la vacuna. Después de los 14 años no es que el tiempo se puede hacer, pero ya toca 3 dosis. Y el costo-beneficio también hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Otra cosa que es muy importante, los métodos anticonceptivos. Enseñemos a nuestros niños, adolescentes, al uso de los métodos anticonceptivos, porque es muy importante prevenir las enfermedades de transmisión sexual. El uso del preservativo. La niña y el niño debe aprender a colocar un preservativo. Si el niño no lo sabe, la niña enséñela a cómo colocar un preservativo, y no quiere decir con eso que usted le está despertando los sentidos. Al contrario, la estás ayudando a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Doctora, redes sociales y dónde localizarla. Bueno, me pueden conseguir en Instagram por Unidad Bioser y mi consulta es en la Clínica Racetti, igual Unidad Bioser, ahí estamos para atender. ¿Días de consulta, horario? Todos los días en la mañana de 8 a 12. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. Ok. ¿Y algún teléfono de contacto? 0424-133-2691. Por ahí me pueden localizar. Muy bien, excelente. Bueno, ya saben dónde localizar una especialista en ginecología infanto-juvenil. Muy pocos hay en la ciudad y en el país. Y ustedes, madres o padres, no saben a dónde llevar a su niña. Aquí tienen una especialista de calidad que les va a enseñar todas las herramientas para que su niña inicie su actividad sexual y tenga una vida placentera y libre de enfermedades. Bendiciones para todos. Espero que este programa sea de su agrado. Ya saben que pueden contactarnos por las redes sociales, Vida y Salud BQTO, y también por Oncología José Gregorio. Y el próximo programa, que sería el sábado 10 de junio, vamos a tener un invitado especial, el licenciado Atahualpa Mejía, y vamos a hablar de un tema que está de moda. Está de moda los probióticos y todo lo que es la flora intestinal. ¿Es moda o hay que aprenderlo y saber de eso? Ya saben, conéctense con nosotros. Feliz noche para todos, feliz sábado. Ya saben, ya no tienen excusa para estar escuchando por la estación radial Vida y Salud BQTO o por la estación radial Fe y Alegría 97.5 FM de 8 a 9 de la noche. Ahora estamos en horario nocturno, todavía supervisado, pero tenemos mayor amplitud y libertad a la hora de tocar algunos temas como este, por ejemplo. Bendiciones para todos y nos ven el domingo 4 a las 8 de la noche por el canal de YouTube Vida y Salud BQTO. Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo.